Ya hace algunos meses, después de los 30 años cumplidos, que Francisco por primera vez había ultrajado a otra persona para poder sobrellevar las exigencias del señor Antero, quien a coste de muchas cosas le proporcionaba las noches de descanso que éste deseaba. Sin embargo, como de ser lo obvio, no siempre le sería fácil adquirir dientes frescos para saciar la voraz codicia del señor Antero. Después del suceso del vagabundo, pasaron unos meses, y cuando al señor Antero ya no le quedaba la paga de los dientes del pobre mendigo, este nuevamente comenzó a exigirle a Francisco, quien tuvo que acudir a su llamado y salir a buscar su siguiente víctima, la cual ya había sido localizada, un sujeto que solía pedir comida y dinero en una plaza muy concurrida de la ciudad. Fue entonces que Francisco, con mazo en mano, desde su automóvil, esperó con paciencia y acechó al vagabundo hasta el lugar donde él se alojaba. Un lugar estrecho, debajo de un puente, y con la misma y efectiva estrategia que anteriormente le brindó los excelentes resultados, atrajo al vagabundo con dinero y comida, razón por la que éste se acercó ingenuamente a él para sufrir el peor dolor de su vida, puesto a que éste lo atacó atinándole duramente en la cabeza con el mazo en un momento de descuido. Acto seguido procedió a extirparle cada diente con duros y secos golpes, nuevamente tiñendo sus manos de sangre caliente. Una vez cometido este acto, Francisco procedió a retirarse. Al llegar a casa y con el estómago revuelto, a pesar de la vaga experiencia atacando humanos, no era para nada igual a la extensa experiencia asesinando animales, lo que cada vez ahogaba más al chico en la profunda culpa que lo perseguía ya hace décadas, remontando a cuando aún era un niño, o más bien dicho, un preadolescente. Al llegar al departamento, celosamente, como es de costumbre, el señor Antero lo esperaba recostado sobre su cama, enfrentándolo de manera directa, para recibir su paga, claramente, y con una sonrisa cada vez más mórbida, le repetía la misma pregunta de siempre. ¿Quién es a quien tú más amas en este mundo? Tú eres lo que yo más amo en este mundo, Antero, respondía Francisco. ¿Tú me amas? Sí, yo te amo, Antero. ¿Me trajiste mi comida?, pregunta el muñeco. Sí, te traje tu comida. Entonces el señor Antero repite nuevamente la pregunta celosamente. Francisco, ¿tú me amas? Sí, Antero, yo te amo. Tras los siguientes meses, las cosas fueron empeorando, ya que, de manera contraproducente, la culpa de Francisco volvían sus terrores nocturnos de adulto aún peores de lo que ya eran, y esto requería que el señor Antero desease más. Esto provocó que, tras una serie de ataques, la policía comenzara a investigar estos sucesos, ya que los patrones de ataques indicaban que no era una mera coincidencia que a todos y a cada una de las víctimas se les sea atacado de la misma manera, por lo que lo primero que se les ocurrió pensar fue en un atacante clasista y racista, y empezaron una investigación. Por otro lado, a veces, Francisco empezaba a pensar que, a pesar de dormir bien de noche, de día la culpa también le pasaba factura, y esto lo estaba trastornando cada vez más, lo que le llevaba a pensar que quizá esto no tendría fin. La noche siguiente, Francisco se hallaba en un estacionamiento, nuevamente dispuesto a hacer lo mismo de siempre.
al momento de atacar a su víctima, esperó que la policía estuviese custodiando a la lejanía a este vagabundo. E infraganti, Francisco fue detenido en el acto. Lamentablemente, como en la primera vez, esta historia nuevamente se desenlaza en un final triste, ya que procesado, Francisco se hallaba pagando una condena que con la justicia americana se pudo traducir en 20 años de condena. Apunta, y lo peor que fue, Francisco al momento de entrar a la celda, en el fondo se sintió aliviado. Realmente, a pesar de sus terrores nocturnos, no volvería a ver a Antero en un largo tiempo. Fue entonces que, en la plenitud del anochecer, Francisco estaba raramente teniendo un excelente sueño. Todo marchó bien, e incluso pudo descansar perfectamente en los siguientes días de la semana. Fue cuando el primer lunes de la semana siguiente, ya casi como una nueva e increíble costumbre, Francisco va nuevamente a la celda, que lejos de ser una celda fría para él era como un hogar, que le brindó un descanso sin igual, algo que jamás había tenido desde siempre por sí solo. Antes de la hora del descanso, se percató que esa misma tarde a su compañero de celda lo habían trasladado a otra unidad penitenciaria. Lo que no le molestó mucho, ya que a pesar de todo, no pasaría mucho hasta que le otorgaran a su siguiente compañero de celda. Fue en esa misma noche que, en pleno descanso, los terrores nocturnos se hicieron presentes nuevamente, y que, a mitad de la noche, éste se despertó despavorido, casi agitado del todo, porque más allá del sueño algo hizo que él no piense en gritar, sino más bien estar alerta, como un animal que se siente en peligro y que a su vez siente el peligro en la carne misma. Fue que, en la oscuridad de su celda, vio recostado sobre la cama vacía de al lado al señor Antero sentado, mirando fijamente a los ojos de Francisco. Fue entonces que este muchacho comenzó a temblar, a sudar frío, la garganta se le hizo un nudo y entonces, casi en un todo, su cuerpo se paralizó y solo podía observar al muñeco expectante a una respuesta del mismo. Es entonces que el señor Antero dice: Francisco, te has olvidado de alimentarme. Se me acabaron los últimos dientes que conseguiste y he esperado suficiente a que me traigas más, expresó el muñeco con un tono de voz bastante descontenta. Fue entonces que Francisco entendió que jamás había superado nada y que el señor Antero fue quien estuvo detrás de cada noche de descanso que tuvo. Fue entonces que en voz baja y con la voz casi quebrada empezó a suplicarle, a gemir y a pedirle al muñeco que no lo lastimara, que le conseguiría en el instante la comida que él tanto ansiaba. Fue que en un acto de desesperación Francisco se arrancó un par de dientes y, a pesar del sangrado, se las arregló para satisfacer a Antero por esa noche. Pasado el día siguiente, Francisco no tuvo más remedio que cometer el mismo acto, solo que esta vez con prisioneros, iniciando claramente por su compañero nuevo de celda, al cual claramente alejaron totalmente de Francisco, quien por un tiempo se la pasó encerrado en uno de los buzones de la prisión en la que él residía, para más tarde comenzar a tenderle trampas a los prisioneros en las duchas, cuando alguno de estos se quedaba solo durante un extenso tiempo. Tras el pasar de los meses, esto llevó a que Francisco sea nuevamente citado a juicio, donde se resolvió extenderle la condena al mismo. Y así es como, una vez más, Francisco, allegando a la celda para dormirlo con nuevos dientes,
Ve en la cama al muñeco, mirándolo fijamente. ¿Quién es a quien tú más amas en este mundo? Tú eres lo que yo más amo en este mundo, Antero. ¿Tú me amas? Sí, yo te amo, Antero. ¿Me trajiste mi comida?, pregunta el muñeco. Sí, te traje tu comida. Entonces el señor Antero repite nuevamente la pregunta de manera celosa. Francisco, ¿tú me amas? Sí, Antero, yo te amo. All of my youngest, some savages running your trap, at you up with them packages. Rob you for bricks, finesse you for pounds. Fuck all that talking, they laying you down. That'll teach niggas about playing around.